Buenas noches tengan hermanos, hermanas y hermanos que Dios me bendiga grandemente. Es una bienvenida a aquellas iglesias que nos acompañan, a la iglesia de Luz en Cristo de la Pisa, Pastor José Luna, que Dios me bendiga grandemente, y a toda la iglesia que acompaña en esta hora. También le doy la bienvenida a los hermanos de la iglesia de Jesús, el Pastor Mil Amparo, y la hermana María, que está en representación de la iglesia de Amparo. Que Dios le bendiga grandemente también, y también a los amigos que nos acompañan. Hay varios amigos que nos acompañan en esta noche, que Dios les siga fortaleciendo, que les siga dando sabiduría para comprender más su palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar entonces comenzando en esta noche ubicándonos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Efesios capítulo 2. Versículo 13 al 22. Me lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria, Señor, te damos la honra, porque no hay otro Dios tan grande como tú, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, único merecedor de alabanza y de adoración, Señor. En esta hora, cuando estamos en este lugar reunidos, Señor, te pido que tú tomes el control de todas las cosas, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea inspirado por ti desde el cielo, que tú tomes el control, Señor, quita toda sabiduría humana, Señor, toda psicología, filosofía, Señor, y sé tú hablando, Señor, a tu congregación, Dios amado, Señor, que día a día podamos seguir avanzando, seguir creciendo en la gracia, Señor, porque tú eres Dios de la gloria, el que nos lleva por el camino correcto, Dios amado. Confiamos en ti, que tú eres nuestro guiador, nuestro consuelo, Señor, el camino que nos lleva hacia el Padre, Dios amado. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Dios amado. Amén y amén. Aleluya, bien, hermanos, en estos días, desde a partir del lunes hemos estado hablando de las 9 marcas que distinguen a una iglesia saludable. Y bueno, ya se han mencionado desde el lunes cuáles son las marcas que debería tener una iglesia que es saludable. Y vimos que el lunes se comenzó entonces con la predicación expositiva. Es necesario que una iglesia que sea saludable predique de forma expositiva. Se habló también el día martes sobre la teología bíblica, con la teología que debe seguir una iglesia. El día miércoles, hermanos, estuvimos hablando sobre las buenas nuevas, lo que era en sí el Evangelio, cómo entendía la iglesia saludable el Evangelio de Cristo. Y el día jueves estuvimos viendo entonces lo que era un entendimiento bíblico de la conversión, cómo es un convertido que pertenece a una iglesia saludable, y cuál es el proceso de conversión. El día de hoy, en la mañana, estuvimos viendo entonces, hablando un poco sobre cómo es el evangelismo, cómo se predica, cómo se practica el evangelismo en una iglesia saludable. Y vamos a continuar entonces en esta noche con la membresía de la iglesia saludable. ¿Cómo es o cómo debe ser la membresía en una iglesia saludable?
El tema de la membresía pareciera no ser un tema muy importante porque, bueno, tú te conviertes a cristiano y asistes a una iglesia, te congregas en una parte, bueno, yo acepto a Cristo, bueno, me acepto en una iglesia y, bueno, básicamente eso es todo. Recibo de vez en cuando unas clases de doctrina, me bautizan y tomo la cena del Señor y, bueno, listo. ¿Qué más? Ya, y eso es congregarse, eso es la membresía. Pertenezco a una iglesia. Básicamente, creo que eso es lo que todos pensamos de la membresía de la iglesia. Si alguien piensa algo distinto, bueno, es bueno que después me lo diga. Pero básicamente es lo que pensamos de la membresía de la iglesia. Y lo primero que debemos entender, hermano, que la idea de membresía es una idea bíblica. No es una idea que está separada de lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que tenemos que irnos por la teología bíblica, por lo que dice la palabra. Y vemos que esta se manifiesta cuando el apóstol Pablo habla sobre la congregación, sobre la iglesia como un cuerpo. Y esto lo vemos claramente en 1 Corintios 12, donde Pablo explica lo que en sí, que todos juntos conformamos un solo cuerpo en Cristo. También lo manifiesta en Efesios 4, 15 y 16. Pero entonces vamos hoy a desarrollar lo que es pertenecer a una iglesia, ser miembro de una congregación. Entonces, aquí vamos a hacer varias preguntas. La primera pregunta que haríamos con respecto a esto es: ¿qué representa la iglesia para ti? Tú como cristiano, tú que perteneces a una iglesia, ¿qué representa la iglesia para ti? Cuando se te habla de la palabra iglesia, ¿qué se te viene a la mente? ¿Con qué la asocias? Entonces, lo primero que vamos a tener claro es que la iglesia la hemos visto la podemos ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, sabemos que es el punto de vista individual de nosotros como personas. Lo sabemos que por 1 Corintios 3:16, el mismo 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16 al 18, el apóstol Pablo habla sobre que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo soy la iglesia, yo mismo soy la iglesia. Y desde ese punto de vista, todos somos templo y morada del Espíritu Santo, que este es el tabernáculo que el Espíritu Santo ha utilizado para habitar. Y somos nosotros. Pero este tabernáculo debe estar santificado, ¿no? Entre otras cosas. Sin embargo, hermanos, en Efesios, la palabra que acabamos de leer aquí en Efesios 2, 20 al 22, en la parte del 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si se dan cuenta, aquí se está nombrando a la iglesia desde un punto de vista colectivo, donde para edificar la iglesia es necesario cada uno de esos bloques que representaríamos nosotros. Cada uno de nosotros representa algo en la iglesia. Amén. Y también vemos que en 1 Corintios 5:4 y en 11:18, cuando Pablo hace una exhortación al pueblo de Corinto, él dice: cuando os reunís como iglesia, él siempre hace esta referencia. Cuando ustedes se reúnen como iglesia, también vemos cuando Jesucristo lo plantea en Mateo 18, del 15 al 20, que también habla cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Era cuando se habla en el momento de disciplinar. Pareciera que aquí se le está dando un valor a lo colectivo por encima de lo individual. O sea, por ahí dice en la unión está la fuerza, ¿no? Pero la palabra dice que cuando se encuentran 2 o 3 congregados en su nombre, allí hay más. O sea, hay como cierta potestad que adquiere la iglesia. Se adquiere autoridad. ¿Autoridad para qué? Para disciplinar a alguien. Se adquiere autoridad para dar un consejo. Se adquiere autoridad para tomar decisiones. Son cosas que se hacen cuando estamos congregados. Amén. Vemos también en Hechos 11:26, en el 12:1, en el 14:27, que Pablo y Bernabé dicen que se congregaron allí todo un año con una iglesia, y Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, se dice. Habiendo llegado reunido a la iglesia,
y se refirió cuán cosas grandes había hecho Dios con ellos. Vemos que en la Biblia se nombra mucho la congregación, la iglesia. Al principio, de una vez, cuando están todos reunidos, dice que estaban todos unánimes y que desciende el Espíritu Santo, estaban todos allí clamando como un solo cuerpo, un cuerpo en Cristo. Entonces, partiendo de la iglesia como una unidad dividida en pequeños, digamos, en pequeñas partes, o como lo diría Pablo, un cuerpo que tiene muchos miembros. Entonces, desde allí vamos a tomar o vamos a trabajar con ese concepto de iglesia. ¿Amén? Entonces, como decía el hermano Alvin ahora, lo primero que vamos a hacer es decir qué no es, ¿verdad? Y qué no es la iglesia. Lo primero que no es la iglesia, hermano, es que la iglesia no es un local o no es un club para cristianos. Ustedes saben que siempre en este mundo se viven creando clubes. Por ahí está el club del Real Madrid, ¿verdad? Un club muy bueno, ¿no? Entonces, también está el club de Barcelona, está el club de los ricos, porque los ricos tienen su club de amigos, miren, y ahí cualquiera no entra, eso están contaditos. Cada quien tiene, como se han hecho club, también hay club de beneficencia, hay club de música, donde solamente están los músicos y miren, y ahí no entramos. Pero a veces pareciera que el cristiano ve la iglesia como un club, donde bueno, todos compartimos una misma idea. Yo me inscribo ahí, métame ahí, me metí. Otra cosa que no es la iglesia, hermano, es que no es una asociación benéfica, donde la membresía es opcional. O sea, si me inscribo, bueno, si voy o no voy, me da igual. Tampoco es un grupo de gente que comparte un interés o intereses comunes, sobre todo en asuntos religiosos, y que se reúne semanalmente para hablar de lo trascendente de la semana. Vamos a reunirnos, ¿qué les pasó? Y ustedes han visto cuando hay un club que le llaman el club cuando hay personas que se están reformando, que por ejemplo eran muy bebedores y que se rehabilitan, ellos hacen como un club. Y bueno, ¿qué les pasó esta semana? Bueno, esta semana, miren, esta semana me vi solamente 2 cajas de cerveza. Bueno, muy bueno. Antes me bebía 4. Entonces, a veces se ponen a hacer cosas como esta. O hablar de cualquier tema. Hay club también que hace referencia a los hombres que golpean a las mujeres. Y entonces, ya esta semana ya no le pegué a mi esposa. Le lancé un plato, pero no le pegué. La pelé. Yo no sé si la has visto por televisión, es muy común verlo, ¿verdad? Cuando uno está viendo películas a veces que hay personas así. Eso es un tipo de club, donde se reúnen y hablan sobre cualquier tema. Es más, aquí en Sicares, si se dan cuenta, en la Matica siempre hay un club. Aquí en la Matica de allá hay un club donde se reúnen los muchachos y todas las semanas echan cuentos. Y a veces repiten los cuentos, ¿no? Pero es un club. Y ellos tienen su club. Si no quieren un día, no van, y si va, así está. La iglesia no es eso, no es un club. Y tampoco, hermano, es una proveedora de servicios al cliente, donde el cliente tiene toda la autoridad. ¿Cómo así? O sea, no es que la iglesia tiene un cartel que dice, ¿tienes problemas? Asiste o acércate todos los domingos a las 9 de la mañana y para que seas servido por nuestros mujeres. Arreglamos tu alma en 60 minutos. No tenemos un eslogan así. Pero vemos que a veces hay predicaciones que llevan hacia este modelo, ¿no? Porque te dicen, ¿tienes problemas con tu familia? Ven a la iglesia, aquí se te arreglan tus problemas. ¿Te vas a divorciar? Ven a la iglesia, aquí te arreglamos tus problemas. ¿Te falta dinero? Ven a la iglesia, que esto lo arreglamos. No es tampoco ese tipo de club, no es ese tipo de actividades que es una iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué sí que es una iglesia? Hermanos, la iglesia sabemos que tampoco es una brigada. En las instituciones educativas nosotros siempre nos mandan a las brigadas. Tenemos la brigada ecológica, la brigada de la patrulla escolar y brigadas así, pues. Y cuando la brigada ecológica se reúne, entonces van a recoger basura y cosas así. La de la patrulla escolar está pendiente que los muchachos mantengan el orden, cosas como esas. La iglesia tampoco es una brigada, a pesar de que pueda hacer servicios comunitarios, ayudar a otras personas, no
no es una brigada. ¿Y cómo entonces podemos ver a la iglesia? Bueno, hermanos, lo primero que tenemos que ver nosotros a la iglesia, ¿cómo ver la iglesia? La iglesia, hermanos, es como una embajada. En realidad, una embajada. ¿Qué es eso? Para el que no sepa qué es una embajada, una embajada, hermano, es como un pequeño pedazo de una nación dentro de otra nación. Por ejemplo, la embajada de Venezuela en Colombia es un pedacito de Venezuela que está dentro de Colombia. O sea, en ese pedacito es Venezuela. O sea, ese pedacito puede ser una casa que tiene su cerca y eso es una embajada. Allí representa a Venezuela. Si usted tiene algún problema, por ejemplo, si usted está en Estados Unidos y necesita renovar su pasaporte, se le venció el pasaporte, ¿qué puede hacer usted? Usted va a esa embajada, presenta, no, mire, que yo vengo a renovar el pasaporte sin necesidad de venir a Venezuela, y allí vienen y revisan, sí, usted es venezolano, ¿verdad? Aquí están los datos, te metimos en la página del gobierno, ¿cómo sí? Usted es venezolano, sí, vamos a renovarle su pasaporte, y se lo renuevan automáticamente allí, en la embajada. Esto es una embajada, sirve para otras muchas cosas más. ¿Y por qué decimos que la iglesia funciona como una embajada? Primeramente porque en Mateo 28, 18 Jesús dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que Jesucristo hablaba de su reino, incluso en la oración vemos que dice, venga tu reino, ¿no? Y la palabra del Señor siempre hace referencia al reino de Dios. Y si Jesucristo tiene un reino, quiere decir que Él es el rey. Y el rey mantiene un imperio. Y este imperio es un imperio que no es... cuando un rey demanda algo, no es si quiere o no quiere. Por ejemplo, los reyes no van a decir, no, yo te sugiero, o no andan vendiendo productos, tampoco andan, hermano, o proporcionando algún recurso. No, será que el rey toma una orden, esto se cumple, así se hace. Y sabemos que Jesucristo le ha dado autoridad a este mundo para que ellos gobiernen con espada, para que gobiernen con mano dura, ¿no? Pero a la hora de la verdad no hay un reino superior al reino de Cristo. O sea que debemos someternos al reino de Cristo. Entonces, hermanos, fíjense que incluso cuando Pilato le pregunta a Jesucristo le dice que mi reino no es de este mundo. El hermano Juan Calvino decía que la tarea de la iglesia, hermanos, es hacer visible el reino invisible de Cristo. O sea, nosotros, la iglesia tiene el rol de hacer visible el reino invisible de Cristo, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Sin embargo, nosotros, al momento de aceptar a Cristo, de decir santificado sea tu nombre, cuando nosotros aceptamos ese nombre como un nombre santo, a la hora de la verdad, también estamos haciendo que el reino venga a nuestras vidas. Y de eso lo va también el manual hace días atrás. Entonces, la iglesia, de una u otra forma, es una pequeña o es una embajada. La iglesia no es el reino, pero sí es como un puesto fronterizo o una embajada que representa a ese reino. Entonces, vemos, y también lo vemos porque Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo predicando el mensaje que decía que él era un embajador. ¿Y quién se encuentra en una embajada? Un embajador. También vemos en Filipenses 3:20 que Pablo hace referencia al pueblo de Filipos y le dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no estamos en nuestro país, no estamos en nuestro país de origen, sino que estamos simplemente en una embajada. Estamos haciendo el papel de embajadores, representando al reino de Cristo. También en Efesios 6:19-20 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia la podemos ver como una embajada. ¿Y qué hace esta embajada? ¿Cuál es la función de la embajada? Si regresamos al el ejemplo que vimos anteriormente,
yo soy venezolano, estoy en los Estados Unidos y necesito renovar mi pasaporte, yo voy a la embajada y la embajada me renueva el pasaporte. Ahora, la embajada me está dando como, o sea, me está diciendo que ¿qué hace la embajada? Simplemente me está confirmando de que sí, tú eres venezolano. Ese es el papel que está haciendo la embajada. Entonces la iglesia, de una u otra manera, hermanos, va a confirmar que sus miembros son o no son de Cristo. O sea, buscamos acá en la embajada y vamos a ver si somos o no somos miembros de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo por mí mismo, yo no tengo la autoridad para declararme ciudadano venezolano. O sea, no quería llegar yo a los Estados Unidos con el pasaporte vencido y digo, bueno, no, pero yo soy venezolano. Yo aquí testifico delante de ustedes que soy venezolano. ¿Qué van a decir? Sí, qué loco eres, ¿no? Ajá, y tiene que haber alguien que lo confirme, alguien que lo certifique, y ese alguien es la embajada. Ahora, usted dirá, ¿por qué, hermano, se ve tanto para la embajada, hermano? Porque estamos hablando de la membresía de la iglesia, los miembros. ¿Qué función cumple un miembro? ¿Cómo ve el miembro la iglesia? ¿Para qué sirve? En este caso, ¿qué hace la iglesia por el miembro? ¿Amén? Entonces, hermanos, Jesús no nos dejó para que nos gobernásemos a nosotros mismos, ni que nos declarásemos nosotros mismos como sus ciudadanos, sino que Él dejó una institución preparada para esto, para confirmar que somos creyentes, que obedecemos al Señor, o sea, que llevamos una vida cristiana y estamos dirigidas hacia Cristo. Por eso es que vemos que de una u otra manera todos, o sea, es necesaria cada una de las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Cuando usted se hace parte del cuerpo de Cristo, usted automáticamente es confirmado por el resto de los miembros de que usted es de Cristo. Pero además usted se convierte también en una persona con la capacidad para confirmar que el otro también es miembro. Yo puedo confirmar al hermano Kevin, así como él me puede confirmar a mí, de que sí, él es cristiano. O, bueno, más adelante vemos qué pasa con esto. Entonces, hermanos, el reino de Cristo vino a cambiar el asunto. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo elegido por Dios y fue gobernado por Dios. Era un pueblo geográficamente y espiritualmente gobernado por Dios, el pueblo israelí. Sin embargo, el pueblo israelí no actuó de acuerdo a las ordenanzas que el Señor le dio y se desvió. Y a la final, el Señor tuvo que cambió el patrón, cambió el pacto, o sea, hizo un pacto distinto y el pacto fue a través de Jesucristo. Este pacto vino entonces, como dice acá la palabra, que nos hizo ahora los extranjeros, ya no somos ya ni extranjeros ni somos advenedizos, sino que ahora venimos a ser parte, somos conciudadanos. Tanto los que venimos de afuera como los que estaban, o los que pertenecían antes al pueblo del Señor, siempre y cuando sea a través de Cristo, ¿no? Y vemos que esta autoridad que el Señor da, o sea, dice la palabra que una de las formas de alcanzar esto es a través, como dice Mateo 4:17, donde dice que para este reino del Señor vale que el arrepentimiento, las personas que son pobres de espíritu, que sean humildes como niños. Estas cosas son importantes para llegar digamos, a alcanzar o pertenecer a este reino. Sin embargo, el reino de Cristo no tiene territorios. No es como Israel, que bueno, si yo no nací en Israel, automáticamente no pertenezco a Israel. ¿Cómo puedo decir que soy ciudadano israelí si no nací allá? Ni siquiera tengo a alguien que allá que pueda hacer contacto. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que acá entonces el asunto se pone un poco complicado. ¿En qué sentido? En que si no hay como una frontera, una barrera, cualquier persona puede decir, no, yo soy del reino de Cristo también. No, yo pertenezco a Cristo. Y obviamente vemos que también hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano. ¿Usted sigue a Cristo? Sí, yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Porque cada quien se inventa su barrera, como no hay
sea, no hay un territorio y entonces también se considera como ciudadano. No, sí, yo también soy ciudadano del reino de los cielos. Yo también soy. Cualquiera lo puede hacer, a menos de que haya algo que lo, o que no permita que esto ocurra. El mismo Jesucristo predijo que esto iba a pasar. Cuando vemos que dice que en mi nombre echarán fuera demonios, y toda lo que conlleva a veces los dones espirituales, ¿no? Pero dice, más adelante dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y entonces, aquí podemos decir lo siguiente, hermanos. La iglesia tiene, o el Señor le ha dado la potestad. ¿Para qué? Para ser quien confirme a los impostores y a los que no son impostores. Y esta autoridad la podemos notar cuando el Señor habla con Pedro, que le dice que le dará las llaves del reino. O sea, que dará las llaves, dice, el poder de atar y desatar. Y acá cuando habla de ese atar y desatar, se refiere a una autoridad que le da a todo aquel que acepte a Cristo para luego tomar decisiones referentes a todo lo que es el tema espiritual. Entonces fíjense que este asunto es como que si lo ponemos a pensar, ¿qué somos nosotros? Somos embajadores, ¿no? Y si somos embajadores, representamos el reino de Cristo, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted haga un momento, una analogía, hermano. Vamos a ir un momentico vámonos aquí a Miraflores, para no irnos tan lejos. ¿Será que yo puedo llegar a Miraflores, sentarme en la silla del presidente y hablar en nombre de él? Bueno, aquí estoy yo quiero hablar en nombre del presidente. ¿Será que puedo hacer eso? ¿Será que sus hijos, sus primos, su familia pueden hacer eso? Si lo ponemos a analizar, la respuesta obvia es no, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque las palabras que tienen que salir de ahí son palabras que tienen que, o sea, lo que vaya a decir esa persona debe representar automáticamente. Yo creo que hasta la vicepresidente cuando va a hablar tiene que, lo piensa dos veces. Primero le pregunta bien, por ser si es como tú, si es así. Entonces, y esto es hablando de un presidente, de un ser humano que tiene fallas, que comete errores. Ahora, pongamos este ejemplo ahora al reino de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Representantes de Cristo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, quién nos ha dado a nosotros la potestad para pararnos aquí y decir que estamos representando a Cristo? ¿Usted no se ha puesto a pensar un momentico que las palabras que usted dice en nombre de Cristo, o sea, esas palabras que está diciendo, ¿cómo está usted? ¿Qué le hace pensar a usted que usted tiene el derecho de representar esas palabras? Por eso cada vez que hablamos en nombre de Cristo debemos ser muy cuidadosos de lo que vamos a decir. Pero hay mucha gente que se para y dice, Jesús me dijo, mira tú, haz esto otro, con una ligereza que si uno llegara, yo llegara a la Miraflores y dijera, bueno, el presidente, yo estuve pensando y el presidente quiere aumentar los sueldos, mañana, a partir de mañana los sueldos se van a tanto. Para eso seguro, un ratico, mano, ¿verdad? Este hombre sí es loco, ¿qué no he pasado? ¿Cómo va a hacer esto? Hermanos, pero ¿por qué en el nombre de Cristo decimos y hacemos cosas de las cuales ni siquiera estamos seguros? Entonces, por eso es muy peligroso hablar en nombre de Cristo, si realmente no estamos seguros que le representamos. ¿Y cómo sabe usted si le representa o no le representa? Aquí la congregación juega un punto importante, pero también hay que ver qué congregación estamos, ¿no? ¿Con quién nos reunimos? Por eso la membresía, aceptar la membresía o pertenecer a una iglesia no es una cosa tan sencilla como simplemente, llego ahí me congrego, ya bueno, ahí vamos.
Yo voy una vez en cuando y tal cosa. Miren, ni para acá, quien con su vida, yo con la mía. A veces podemos tomar esa decisión y resulta que la cosa es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos, si nos vamos al ejemplo que dijimos ahorita con lo de la embajada, un ser humano por sí mismo no puede decidir que de repente pertenece al reino de Jesús y que puede y tiene el derecho a representar oficialmente a eso aquí en la tierra. No, yo soy un representante, o sea, un autoproclamado. Ustedes saben qué pasa con los autoproclamados, ¿verdad? Nadie les pone cuidado. Porque cree que él puede solo, porque él y no ha dado testimonio de eso. Imagínense que cualquier persona, bueno, creo que hay un ejemplo en YouTube de un señor que él creo que fue teólogo y se fue a las calles y ahorita anda como un mendigo, ¿no? Y él habla y conoce mucho de la palabra, pero la gente lo toma en serio. No lo toma en serio. ¿Por qué? Porque él se autoproclama que es pastor o que es un líder y habla de la palabra, pero no hay nadie que nos respalde. No hay nadie que respalde lo que él dice. Incluso, más bien, otras personas dicen, no, que él ha dado más testimonio en esto, ha dado más testimonio en esto otro. Y eso trae como consecuencia que no sea como un testimonio válido, no se tome como algo de realmente, con la importancia que realmente se requiere. Entonces, la siguiente pregunta, hermano, será, ¿considera usted que la membresía de la iglesia o en la iglesia es necesaria? ¿Qué cree usted? ¿Será que es necesario pertenecer a una iglesia? ¿O será que yo desde mi casa, o no importa si yo me congrego una semana en Sicario, otra semana en la misa, otra en el amparo, y así voy dando vueltas como un tronco? ¿O cree usted que sí es necesario establecer una membresía? Aquí, hermanos, yo quiero colocar una analogía con el matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es hay una diferencia entre matrimonio y concubinato. Y la diferencia es muy clara en el papel que se firma. Creo que lo hemos dicho más de una vez. A uno lo amonestan verbalmente y uno sí, está bien. Y sigue cometiendo la falta. Cuando vienen y le dicen, bueno, luego fírmeme aquí, está como estoy amonestando. Ahí no lo vuelve así, no lo deja ver. ¿Por qué? Porque uno, cuando vio su firma estampada ahí, uno ve el asunto como más formal. Ahora me siento comprometido. Si vuelvo a fallar, me van a sacar sangre y a ver si ya fallé. Pero como las palabras se las lleva el viento, es muy distinto, ¿no? Entonces, hermanos, el matrimonio tiene sus bondades. Y a todo el mundo le gustan las bondades del matrimonio. O sea, ¿cuáles son las bondades que te puede ofrecer el matrimonio? Por ejemplo, la luna de miel, la intimidad entre la pareja, tener hijos, tener familia, todo lo bonito. Hay muchas cosas bonitas en el matrimonio. Pero nadie quiere las responsabilidades que acarrea. Porque un matrimonio también acarrea responsabilidades, ¿verdad? Hay una que dice juntos en la enfermedad, ¿verdad? Hay otra que dice hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y esas son responsabilidades que, si te das cuenta, hermano, colocan como un límite, o te colocan un límite a ti como persona. Además, podemos observar que otra cosa que nos presenta el matrimonio es, o sea, no solamente que la muerte nos separe, sino que nos hace firmar ese contrato, ¿no? Donde estampamos la firma y decimos sí. Entonces, la pregunta sería, ¿será que yo pudiera como hombre tratar a las otras mujeres igual como trato a mi esposa? O sea, ¿podría tomarme esa libertad? ¿Qué cree usted? ¿Será que puedo? O sea, la respuesta hoy es no, ¿verdad? No puedo. O sea, ¿cómo puedo tratar a otra mujer igual que a mi esposa? En ese contrato dice algo que dice también ser fiel, ¿verdad?
fidelidad. Entonces, por eso mucha gente le tiene como que un poquito de miedo al matrimonio, porque dicen, no, pero es que nosotros vivimos juntos y eso es casi igual. No es casi igual porque en cualquier momento te vas. Pero con un matrimonio distinto, hay responsabilidades civiles que te atan y te mantienen allí. Y no solo con eso, hermano, también con las amistades. Todos queremos las bondades de las amistades. ¿Para qué sirve un amigo? Un amigo confidente, para contarle yo las cosas, ¿verdad? Un amigo para que si me falta algo, que él me ayude o para echar cuentos. Eso nos gustan las bondades de los amigos. Pero cuando un amigo está en problemas, no nos gustan mucho esas responsabilidades. Muchas personas que dicen que tienen muchos amigos y en el momento de la dificultad lo dejan solitos, ¿verdad? Porque no nos gustan las responsabilidades. Entonces, hermanos, en la iglesia, asistir a la iglesia puede generar muchos beneficios, o algunos beneficios. Fíjense, hay una encuestadora de una universidad en Trinity College en Dublín que hizo una encuesta desde el 2009 hasta el 2016, y en esta encuesta se hablaba o estaban revisando qué bondades, estaban tratando el tema de la depresión. Y en la encuesta se dieron cuenta que asistir a una iglesia baja drásticamente los índices de depresión. O sea, una persona que asiste a una iglesia es menos propensa a sufrir depresión que aquella que no asiste. Además, vemos que otra bondad que tiene asistir a la iglesia puede ser que tienes apoyo y estímulo de algunos de los hermanos. Por lo menos en la musiquita ahí. Soy un hombre nuevo. O hay unas que hablan de venceré. Entonces, por lo menos que siente que está venciendo, no soy un vencedor. Y dígame si empiezan, renuncia a la deuda. Más, todavía se anima, ¿verdad? Otro beneficio que tiene una congregación es que te anima, o sea, tienes como una familia, ¿no? Una familia, ¿verdad? Esta familia te puede brindar ánimo, te brinda apoyo. Otro vemos que puede ser que te permite descubrir capacidades. No, concha, yo ni sabía ni que sabía cantar. Y puedo hasta tocar, mire. Y ni hasta predicar. Entonces, usted va descubriendo, yo ni que no hablaba, y esto, mire, ya no paro de hablar. Usted va descubriendo sus capacidades, ¿no? Y también otra ventaja que tiene, que hay un conjunto de personas orando por ti. Cuando tú asistes a una iglesia, bueno, automáticamente la iglesia te arropa y bueno, te sientes que hay personas que oran por ti, te sientes como respaldado. Te vas a enfrentar a algunos hermanos que están orando por ti, ¿verdad? Entonces, estas son las bondades, estos son los beneficios de asistir a una congregación. Hermano, pero las responsabilidades, no pensamos en las responsabilidades. Señor, que estamos estableciendo una analogía parecida al matrimonio, ¿no? Y en el matrimonio hay responsabilidades. Así que en la congregación, al momento de congregarnos, también debería haber responsabilidades. Pero a veces nos hacemos como si no. No, bueno, yo quiero... Por eso es que en muchas congregaciones se ha sacado, por ejemplo, hay iglesias que tienen 300 miembros, 500, 1000 miembros, pero esos 1000 miembros asisten siempre como 100, 150, 200. O sea, casi son 1000 miembros en papel. Y hermanos, para no irnos muy lejos, en nuestra congregación, el pastor tiene por ahí creo que un aproximado de 70 miembros. Y, por ejemplo, de lunes a sábado nos llegamos a 25 por ahí. O pone mucho tipo de número alto. Bueno, hoy aquí no creo que estemos 70. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, una cosa es decir que soy miembro de una congregación y otra cosa es mi responsabilidad al asumir que soy miembro de esa congregación. Y es algo que no se ve aquí nada más, se ve en muchas partes. Por eso es que decimos que la membresía, no es un tema tan importante, sí lo es. Y nos damos cuenta de que sí lo es. De paso que estando en compañía, nosotros tenemos la autoridad para
corregir a alguien, así como también esa persona tiene autoridad para corregirme a mí. O sea, la misma autoridad que yo tengo para corregir al hermano Ángel, la tiene él para corregirme a mí, pero basado en esto, ¿no? Basado en la autoridad principal, que es la palabra de Dios. Yo no voy a correr simplemente porque quiero satisfacer un beneficio personal. Por ejemplo, el hermano no me prestó la moto, entonces vengo yo a corregirlo porque no, que si es mezquino, ¿vale? Y entonces, pero al final lo estoy haciendo es más porque no quien me prestó la moto y no por que realmente acuda a la palabra, aunque también pudiera justificado por la palabra, ¿no? Pero depende mucho de cuál sea mi intención. Si mi intención realmente es corregirle o simplemente como hacerle sentir mal porque no me la prestó. Pero volviendo, hermanos, al tema. Dice, hoy en día las personas no se sienten comprometidas a unirse formalmente a una iglesia. Los cristianos no se dan cuenta que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, incluyendo miembros que aún no conocen. O sea, el ser parte de una congregación, hermano, genera responsabilidades incluso con personas que aún ni conocemos. Aquellas personas que van a llegar al reino. Mañana cuando hablemos de discipulado vamos a hablar un poco de eso también. Pero entonces si tomamos la analogía del matrimonio, podríamos presentar algo como de la siguiente manera. Por ejemplo, la iglesia como cuerpo confirma oficialmente nuestra profesión de fe, el bautismo, y que somos una persona que profesamos el evangelio. También otra cosa que la iglesia promete, imagínense, nos estamos casando con la iglesia, nosotros no estamos casando con la iglesia. La iglesia promete supervisar nuestro discipulado. Prometo que voy a supervisar tu discipulado. Otra cosa que la iglesia nos promete, por ejemplo, o la persona se compromete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo. Pero yo comprometo que someto mi autoridad al cuerpo de la iglesia. Y básicamente la iglesia diría así: reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Y entonces, la persona puede decir, bueno, en la medida que sigáis siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y supervisión. Entonces, hermanos, al ser miembros de una congregación, estamos haciendo saber a los pastores que nosotros intentamos estar comprometidos en varios ámbitos con la iglesia. Por ejemplo, en asistencia, en ofrenda, en amor, en servicio. Esas cosas son importantes que nosotros asumamos esas responsabilidades. Asistir a la congregación, tener amor por la congregación, ofrendar voluntariamente. Y todo esto no lo digo porque lo esté inventando, hermano. Si nosotros estudiamos el libro de Hechos, vemos que esto era lo que hacía el pueblo. O sea, el pueblo, la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Dice que se reunían todos y que si vendían hasta las posesiones que tenían y que nada les faltaba a nadie, porque todos cubrían las necesidades los unos de los otros. Dice aquí que se congregaban los domingos, que se congregaban el día del Señor. Dice también que servían, o sea, estaban buscando al servicio. Además, incluso cuando Pablo en Filipenses 2, dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, y coloca como ejemplo a Jesucristo. Dice que alguien, o sea, estoy poniendo como ejemplo al Rey de los cielos que vino y se humilló, que no le importó despojarse de todo. ¿Para qué? Simplemente, incluso para humillarse delante de los seres humanos. El puro hecho de que Jesucristo viniera en su reino, hasta acá ya es suficiente. Y fíjense todos los oprobios que él pasó, todas las cosas por las que tuvo que atravesar para que él realmente pudiera salvarnos. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa realmente que tú seas miembro de una iglesia?
Aquí voy a tomar un ejemplo de un hermano cristiano que en el año 177 después de Cristo, esto lo relata el historiador del siglo IV, este historiador romano llamado Eusebio. Y Eusebio dice que había un hombre que se llamaba Sanctus. Sanctus era un hombre que sentía o tenía mucha devoción por las cosas del Señor. Y cuando él lo agarraron, lo torturaron, le preguntaban su nombre, él decía, o sea, ¿quién eres tú? Yo soy cristiano, decía. Pero ¿cuál es tu nombre? Yo soy cristiano. Y dice que todas las preguntas que le hicieron, de dónde venía, qué hacía, todo eso, la respuesta de él siempre fue la misma. Yo soy cristiano, aunque lo estuvieran torturando. Y dice que así lo mataron y él siempre dijo, yo soy cristiano. Entonces fíjense que ya simplemente con ese caso nos podemos dar cuenta que la iglesia no es algo voluntario. De que, bueno, sí, voy o no voy. ¿Será que voy o no voy? Para este hombre, ¿será que la iglesia era simplemente un entretenimiento? ¿O será que acepto o no soy? ¿Será que digo, este hombre, a pesar de que lo estaban torturando, a pesar de que lo estaban matando, sabía en lo que había creído? Y había creído en el Dios Todopoderoso, había creído en su Hijo que vino, que murió por él, y que le dijo que él no era ciudadano de este mundo, que él era ciudadano del reino celestial, y que él estaba simplemente como embajador. O sea que cuando él lo estaban torturando, él simplemente decía, yo no soy de aquí, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, puedes hacer conmigo lo que quieras, yo sigo siendo cristiano. Entonces, fíjense que lo que pensaba, ¿será que le pudiéramos decir a él, ¿qué piensas tú que trate la iglesia? ¿Qué hubiese dicho Santos? Pero no seguirnos a Santos, la misma Biblia nos menciona el caso de Esteban. Esteban fue apedreado por llevar el mensaje del Señor. Y este hombre estaba llevando piedra, y sin embargo, vemos cómo Esteban lo que decía era, veo cielos abiertos. El hombre tenía su mirada tan puesta en el Señor que él sabía que ya, o sea, lo que pase aquí es irrelevante. Mi ciudadanía es en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, si usted se considera cristiano, sepa que usted es un embajador. Y si usted es un embajador, debe llevar el mensaje, debe llevar las normas que la embajada, lo que su país le envía, en este caso, el reino celestial envía. Dice, si mamá guarda mis mandamientos, tiene sus mandamientos. Y debemos arrancarnos a esos mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué significa que seas miembro de una iglesia? Como número uno, que ahora eres un representante oficial del Señor Jesucristo. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, yo vengo por la membresía, vengo aquí a ser miembro de una iglesia, lo primero que te va a decir, bueno, ahora tú eres un representante oficial de Jesucristo. Y eso lo vemos en 1 Corintios 5:20, ¿no? Y aquí, hermano, lo primero, si tú eres un representante del reino de Cristo, lo primero que tienes que saber es que tienes que cuidar tu testimonio. Muestra a través de tu testimonio, a través de tus actos, que perteneces al reino invisible de Cristo. Porque si tú dices que eres representante del Señor Jesucristo y actúas contrario a lo que un representante del Señor Jesucristo hace, ¿sabes qué estás haciendo? Estás manchando de cierta forma, no solamente manchas primeramente el nombre de Cristo, porque estás representando o quieres, estás representando falsamente algo, no lo estás representando de la manera que es. O sea, no es que yo aquí voy a colocar, no, menos mal, yo vi a un hombre pasar por allá. Ay, ¿cómo era? Bueno, yo te lo veo aquí. Hago una bolita, pin, pin, 2 rayitas y 2 rayitas. Ahí está. ¿Será que eso es una representación exacta del hombre que pasó? Ni cerca, ¿no?
Y entonces a veces nosotros queremos representar a Cristo y nos parecemos a ese dibujito. ¿Será que yo con ese dibujito puedo llegar más al Padre? Esto es. Aprendamos a representar a Cristo como es. Lo bueno es que aquí nos da todas las características. Pero sabemos que no lo vamos a representar físicamente, sino que vamos a representar su vida. Vivir su vida como Él la vivió. Amén. Entonces, esto es un gran compromiso, hermano. O sea, aceptar a Cristo, implica, primeramente eso, que nosotros entendamos que somos representantes de Él. Ahora, ¿pero vamos a ser perfectos, hermano? Claro que no. Pero en ese camino el Señor nos va llevando a la perfección. ¿Lo va a lograr por su cuenta? Tampoco. Eso lo hace Cristo en nosotros. Por eso es un milagro. El nuevo nacimiento, hermano, es el milagro más grande que el ser humano ha visto en este mundo. Nicodemo nunca lo entendió. No sé si nunca lo entendió, pero en ese momento no lo entendió. No entendió cómo es eso. ¿Cómo es que una persona puede entrar otra vez y no entendió qué significaba nacer de nuevo? Aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que sabe la persona que era y que es ahora, sabe que es nacer de nuevo. Es algo, hermano, querido amigo, que no se lo vamos a poder mostrar con palabras, porque lo tiene que vivir para que sepa cómo es. Ese es el milagro que todo aquel que confiesa a Cristo lo hace. Este Santos lo vivió, lo entendió y murió por eso. Pedro, Pablo, Juan, todos ellos murieron entendiendo esto. Segundo, hermanos, al ser miembro de una iglesia te conviertes en un servidor para otros cristianos. Porque tienes la responsabilidad, una responsabilidad específica, hermano, que es amar, servir, supervisar, estimular. O sea, yo no puedo pretender ser miembro de una congregación, miembro del cuerpo de Cristo y no cumplir con mi función de amar a mis hermanos, de supervisarlo, porque la palabra dice que nos ayudemos unos a otros, que nos soportemos los unos a otros, que nos corrijamos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros. Entonces, nos convertimos en servidores porque enseñamos a otros, porque le mostramos, animamos a otros. Y no puede ser que siempre sea el mismo. Imagínense una congregación donde el pastor sea el que siempre esté animando. Y cuando él anda desanimado, se cayó la congregación. Igual tampoco puede ser uno o dos miembros los que animen. O sea, cuando hablo de animen es que, no me refiero a eso. Me refiero a palabras que vengan de acá y que puedan ayudarnos en un momento de dificultad. Pero esta no es responsabilidad nada más del líder, es responsabilidad de todo aquel que asume la membresía de la congregación. Dijimos que, fíjense que en ningún momento nombraba a líder. Y aquí la palabra no nombra, claro, los líderes tienen sus funciones, ¿no? Pero aquí cuando estamos hablando de la embajada, todos somos embajadores, es que es uno solo. Todos somos los embajadores y por lo tanto todos estamos en esta obligación. Amén. Entonces, hermanos, las citas están en Efesios 4, 11, 16 y 25, y de ese mismo 4 en el 25 a 32. Como número 3, hermanos, tus decisiones se deben analizar desde la colectividad del cuerpo y no en tu beneficio personal. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Desde el momento en que yo asumo la membresía de una iglesia, yo paso a ser, esa pasa a ser mi familia. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesucristo, cuando se le presenta a su mamá y sus hermanos, le dicen: "Epa, señora, ya está tu mamá y tus hermanos". ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? ¿Verdad? Y él dice que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesucristo puso por encima la familia espiritual a la familia física. O sea, es más importante la familia espiritual que la familia física. Tanto así que incluso más adelante vemos que el mismo Pablo menciona
en Corintios que no nos unamos a yugo desigual, en el cual no hay, o sea, no hay forma de unir ese, por ejemplo, el aceite con el agua como lo une. No hay forma de lograr esa unión, que no nos unamos a yugo espiritual. Entonces, hermanos, tus decisiones deben analizarse de la colectividad. ¿Cómo así? Nosotros muchas veces tomamos decisiones individuales. Por ejemplo, se nos presentó un chance de ir a trabajar a Estados Unidos o a trabajar en Valencia. No pensamos en el resto de los miembros de la iglesia. No pensamos que si yo discipulo a 2 o 3, eso se va a quedar ahí en el aire y tiene que buscar a alguien más. No pensamos que hay un hermano de la iglesia que siempre me busca a mí para hablar, para conversar del tema de Cristo. No pensamos, hermano, ni siquiera en dónde me voy a congregar, porque es lo que menos pensamos en eso. Pensamos que voy a trabajar y bueno, por ahí veo dónde consigo dónde. ¿Por qué? Porque no hemos visto la importancia de la membresía, de pertenecer a un cuerpo que sería el cuerpo de Cristo. Y entonces tomamos decisiones, hermanos, a la ligera. Nos vamos, incluso nos buscamos parejas sin saber, a veces la pareja no tiene ni siquiera le gusta el evangelio, para empezar por aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar al resto de la congregación? ¿Cómo va a ser? Porque la congregación deberíamos ser una familia y todos estar más unidos, pero si nos damos cuenta, a veces no es así. Tenemos como grupitos, 2 o 3. Y aquí, recuerden que estas marcas, la intención es evaluarnos a nosotros mismos, cómo estamos funcionando como congregación. ¿Será que existe esa comunión entre todos nosotros? ¿Será que todos podemos hablar de que somos un solo cuerpo? ¿O será que el cuerpo le está funcionando solamente a algunos órganos, otros están un poquito atrofiados, no hay crecimiento en esos órganos? ¿Qué estamos haciendo por el resto de esos órganos? Entonces, fíjense que la cosa no es tan... En 1 Corintios 10:23 dice, hermano, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, cuando yo tomo decisiones, yo debo pensar en el otro. Pero muchas veces no, hermano. A veces aceptamos a Cristo y no pensamos en el otro. Solamente en mí. Yo tomé esta decisión, man. Imagínense que yo hoy día, me voy para... Me ofrecieron un trabajo allá en Estados Unidos, me van a pagar bien, me voy. Bueno, ok, me voy siempre vuelvo mañana. ¿Qué paso? Me voy así, no digo nada. Pero el pastor, búsquese por ahí otra que más que le ayude. Los hermanos, ¿qué pasó con el hermano? Y se fue. Claro, hermano, Dios sabrá, el que se va así, igualito Dios va a poner a alguien. Pero dése cuenta que usted no asumió sus responsabilidades, se cuenta que no está actuando de acuerdo a cómo actuaba la congregación en este tiempo. Dice que todos ellos se ayudaban unos a otros, incluso pasando la iglesia de Jerusalén una gran dificultad financiera, que estaban pasando hambre, otras iglesias se reunían y les mandaban para que ellos estuvieran allá y se alimentaran. Estaban pendientes los unos de los otros. Pero acá a veces somos individualistas, hermano. Y entonces, al ser individualistas, nos olvidamos que somos un cuerpo. Imagínense que yo tuviera cuando usted sabe que a uno le duele cualquier cosa y todo el cuerpo está pendiente de esa cosa que le duele, así sea una uña, ¿verdad? Porque, todavía sí me duele. Entonces usted no piensa en otra cosa sino en el dolor de la uña. Que me sigue una muela y yo. Usted no piensa en nada que use ese dolor. ¿Y qué quiere? Que ese dolor se acabe. Ya sea que la saque o va a aliviar el dolor, si hay manera de arreglarlo. Pero a la final todos deberíamos dolernos por todos. Y si esto no está pasando, hermano, porque de cierta manera no nos vemos como un cuerpo, un solo cuerpo, sino que nos vemos como partes aisladas, como que la iglesia soy yo, lo mismo, yo soy el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el Señor cuando lo quisieron probar que cuál era el mandamiento más importante, Él dijo que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero entonces Él viene y le da otro, dice, pero ya va, me falta ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? Aquel que está conmigo, aquel hermano que está a mi lado.
Ese es mi prójimo. Entonces, ámalo como a ti mismo. Y Juan viene, además, en 1 Juan y dice que el que no ama a su hermano no puede decir que ha nacido de nuevo. Tú dices que ha nacido de nuevo, pero no amas a tu hermano. No, que yo lo amo. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demostramos el amor a nuestro hermano? Entonces, esto se pone fuerte, hermano. Esto se pone feo. Porque realmente necesitamos hacer las cosas no pensando nada más en nosotros, sino pensando en el colectivo, en el resto de la congregación. Incluso cuando yo tomo una decisión, tengo que echarme esa cervecita. Que alguien le diga ahí, siempre lo convenció de tomarse una cerveza. Pero mal, no importa, bonito. Yo sé que no estoy pecando. Una sola. ¿Y qué pasa? Yo no acá. Cuando ustedes la tomen, hermanos, ¿de quién van a hablar? Hablan primero suyo, pero después que hablan suyo, van a hablar de todos nosotros. No, que eso evangélico no sirve ninguno. Dese cuenta cómo una decisión suya está afectando al resto del cuerpo. Por eso es que al aceptar la membresía de la iglesia, aceptemos los beneficios, pero aceptemos también las responsabilidades. Nosotros no somos responsables nada más por nosotros, sino por todo el cuerpo de Cristo. Y de paso que estamos representando a Cristo, seamos representantes dignos de Cristo, hasta donde podamos, ¿no? Que al final Él es quien nos justifica y todo, pero nosotros debemos dar lo mejor de nosotros para representarle dignamente. Otra cosa, hermanos, es cuando yo asumo la membresía de una congregación, yo vivo en torno a esa congregación. Vivo en torno a la congregación. ¿Cómo así, mis hermanos? Es que yo soy doctor. Estoy preparado. ¿Cómo voy a hablar yo con el hermano si no sabe ni leer? ¿De qué tema vamos a hablar? Otro dirá, pero es que a mí me gusta el fútbol y a ese no le gusta nada. O quién sabe qué otra cosa. Cuando somos un solo cuerpo en Cristo, hermanos, hay un tema en común, Cristo. Amén. Ese es el tema en común, Jesucristo. Amén. Hablemos de Él. Pero resulta que a veces hablamos de todo menos de Cristo. Nos reunimos como hermanos y hablamos de todo menos de Cristo. Antes había una mala costumbre que se terminaba el culto y se hacía un culto aparte y era para puro hablar de otros temas. Gracias a Dios eso se ha acabado. Pero eso sucedía. Se habla más de otras cosas que de Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que no hay temas en comunes? Y el tema principal debe ser Cristo. Amén. Bueno, esto nos lleva entonces a ¿cuál es la diferencia entre dos cristianos que pertenecen a una misma iglesia y dos que pertenecen a iglesias diferentes? ¿Será que hay una diferencia en esto? Por ejemplo, ¿será que es igual mi relación con el hermano Kevin que mi relación con el hermano Dulo y el hermano Darwin? Ellos son de otra congregación, ¿verdad? Nosotros somos de la misma congregación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. No, que no hay diferencia, todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Sí, hermano, pero hay una diferencia. Porque si no hubiera diferencia, entonces ¿para qué existe la iglesia local? Y la diferencia es que yo puedo corregir a mi hermano Kevin de acuerdo a lo que nosotros, a la normativa que nosotros hemos asumido en la iglesia, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a que tenemos la misma confesión de fe, tenemos o profesamos básicamente lo mismo. Entonces, de acuerdo a él, yo lo puedo corregir. Sin embargo, el hermano Gómez, yo veo que él corrige el hermano Gómez. Yo no me atrevo a corregirlo directamente. Yo pudiera aconsejarle, pero lo remito a un compañero de su propia congregación. O sea, yo me siento con autoridad para corregir al hermano Kevin, pero no me siento con autoridad para corregir, con la misma autoridad para corregir al hermano Darwin. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque ya nosotros somos parte del mismo, somos miembros, o sea, a pesar de que universalmente todos somos del cuerpo de Cristo, localmente existen límites que nos identifican. Y esos límites están allí. No es lo mismo corregir al hermano Darwin que corregir al hermano para mi persona. Igual que el hermano Bruno, no le será igual corregir al hermano Kevin que corregir al hermano Darwin, porque pertenecen al mismo, están en la misma congregación. Entonces, esto es un aspecto que también nos hace la importancia de la membresía. Entonces, para ir cerrando, hermano,
Y me disculpa que pase que me gusta explicar mucho el asunto, pero no, aquí estamos un poco limitados en el tiempo. Entonces, ¿qué aspectos hay que considerar para la elección de los miembros? Porque ahora la iglesia también tiene que considerar algunos aspectos para elegir sus miembros. Y el primer aspecto que debe considerar, hermano, la iglesia es que no debemos permitir no deberíamos permitir mantener membresías en la iglesia por razones sentimentales. O sea, el sentimentalismo no puede caber acá. Nosotros tenemos que tener miembros de acuerdo a ciertos parámetros como se mencionan en la palabra. Lo primero debería ser la confesión de fe. O sea, la confesión de fe no es que digo aquí, bueno, repita conmigo. Yo, Señor, perdona mi pecado. No me refiero a eso. O sea, si nos tocara entrevistar a un hermano, por ejemplo, llega la hermana María, no, que yo me quiero congregar con ustedes allá. Nosotros deberíamos hacerle una entrevista a ella. Y la entrevista nos, ¿por qué se vino allá? Ay, Dios. Bueno, hermana, aquí es bienvenida. Casi siempre lo dejamos hasta ella. Pero no hacemos otras preguntas que deberían ser necesarias. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu confesión de fe? Por ejemplo, para dar un ejemplo más claro, vemos que los testigos de Jehová, los mormones, ellos tienen una confesión de fe que se parecen en algunos aspectos a la nuestra. Pero, por ejemplo, para ellos Cristo no es Dios. ¿Verdad? Pero para nosotros Cristo es Dios. Y ya vemos que no, pero usted está confesando algo que no. Para empezar por allí. Entonces, la declaración de fe de una iglesia que es saludable, hermano, está basada básicamente en que, o sea, primero en aceptar de que no, que es porque soy un pecador, porque reconozco que no puedo, o sea, yo mismo no puedo salvarme, necesito a alguien, un salvador en mi vida, y ese salvador es Jesucristo, o sea, ese tipo de cosas, claro, no de repente no con esas palabras, pero que uno entienda que más o menos están haciendo referencia a esto, es distinto. Hay un hermano que dice que él está entrevistando a una hermana porque usted quiere pertenecer a la corriente. Bueno, ¿qué es para usted el evangelio? Le hizo la pregunta como decía. Bueno, el evangelio es tratar de vivir lo mejor posible. Y entonces él dice que le empezó a buscar la vuelta por todos los lados a ver cómo lograba. Y la mujer en la final nunca, para ellos básicamente era eso el evangelio. Le dijo, no, lamento, pero no te podemos dar la membresía. Dice que la mujer lloró porque dice que ella quería congregarse allí en ese lugar. Le dice, pero más una cosa, yo te voy a poner en contacto con una hermana de la iglesia para que ella te dé 7 clases, en esas 7 clases que tienen que ver para explicarte el evangelio. Después que tú veas esa clase, hablamos y después ahí vemos. Entonces nosotros deberíamos hacer algo parecido. Porque cuando alguien viene, a veces, y ese es el gran problema de las predicaciones, que solamente incentivan que dale, pasa aquí, y empiezan a tocar los sentimientos. Que la persona llega, pero no pertenece. Realmente no hubo un arrepentimiento en él, que ese es el otro paso, pues, el arrepentimiento. Realmente hubo arrepentimiento. Dice la palabra en Marcos 1:15 que el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creen en el evangelio. O sea, es necesario de que haya fruto de arrepentimiento en esa persona. Ver que realmente está arrepentido. Pero no, porque tú eres evangélico, no, porque es que a mí me gusta mucho la música. Y mire, yo dije que no, yo tengo que estar ahí. Y resulta que no hay un arrepentimiento genuino y entonces ya la cosa va a ir mal. Por eso es que es necesario por eso es que los temas anteriores no pueden ir delegados a este. Todos van conectados. Son 9 marcas y no es que nos vamos a agarrar 4 y 3 no, o 5 no, sino que tienen que, o 8 y una no. Todas deben ser y son importantes para nuestra congregación y otras más que también hay. Y hermanos, incluso también para nombrar aquí rapidito el bautismo. El bautismo es un punto importantísimo. El bautismo no va a salvar a nadie. Sabemos que el bautismo no salva, pero vemos en la palabra que siempre que alguien se arrepentía, ¿qué se hacía? Lo bautizaba. Dice la palabra, arrepentíos y bautícese en Hechos 2:38, y bautícese cada uno de vosotros. Incluso Pablo, cuando le escribe al pueblo romano, en Romanos 6:4, él hace referencia a que todos están bautizados. Entonces, pero hermanos, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos muchas reglas humanas con respecto al bautismo. ¿Y por qué sucede esto? No, que primero hay que dar una clase de doctrina para que sepa qué es el evangelio, qué es lo otro. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ya antes las predicaciones evangelísticas no presentaron el evangelio. Y como no lo presentaron, entonces básicamente estamos evangelizando otra vez. Pero realmente cuando una persona se arrepiente, que conoció el evangelio verdadero, esa persona debe ser bautizada automáticamente. No necesita más nada. Cuando estaba el etíope con Felipe, ¿qué le dice? ¿Qué necesito? ¿Qué me impide bautizarme? No,
descendieron y automáticamente fue bautizado. Entonces, debemos también trabajar sobre ese tema. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá. Esto lo di muy a lo rápido, otro día lo podemos tomar con más calma. Pero básicamente entendamos que al ser miembros de una congregación tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos beneficios, pero también necesitamos asumir responsabilidades. La congregación también debe tener claro quiénes son sus miembros, si realmente todos profesamos lo mismo, porque de repente hay uno que otro que necesite colocarse más ahí, pero como no sabemos, como no hacemos las preguntas, no revisamos, de repente el hermano Ángel está creyendo otra cosa y no estamos prestando atención a esos detalles. No nos estamos reuniendo como equipo, como grupo, como un solo cuerpo en Cristo, hermano, sino que a veces cada quien por su lado. Hay un pequeño grupo que nos reunimos, pero que ya básicamente los tenemos a estos, me reúno con ellos, como cuando uno tiene grupitos, saca grupitos, ¿no? Pero no se trata de eso. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Dios bendito. Gracias, Señor, porque tú, Dios, has puesto en nosotros el deseo de aprender más de tu palabra, de llenarnos más de ti, de poder comprender cuál es nuestro horizonte, hacia dónde vamos, Señor, porque hacemos las cosas, Dios bendito, no para agradar a hombres, sino para agradarte a ti, Señor, que nuestra vida siga siendo tu palabra, Señor, que no hagamos nada, Señor, para desviarnos de lo que tú has escrito y de lo cual tú nos has mandado, Dios amado. Bendice a la congregación, a todos los miembros, que podamos seguir creciendo, al resto de las congregaciones que están en este lugar también, Señor, que sigan, Dios del cielo, fortaleciéndose cada día más en ti, aprendiendo de tu palabra, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, síguenos ayudando y en el cielo síguenos dando por el camino correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te adoramos, Dios bendito. Amén y amén.